Es un privilegio poder compartir contigo, sabiendo que este es un momento especial, porque la palabra de Dios va a llegar a nuestros corazones para producir un impacto poderoso. Y vivimos en un tiempo extraordinario, un tiempo donde las circunstancias que experimentamos son bastante complicadas. Sin embargo, cuando nos aferramos a una palabra viva, una palabra que carga nuestro espíritu de esperanza, entonces comenzamos a tener la fortaleza y la dirección que nuestro espíritu y nuestra alma necesita. Y es importante que desde tu hogar, allí donde estás, puedas compartir conmigo esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón en este día tan especial. Y se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer esta palabra, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Dice la palabra de Dios: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La razón, verso 16, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Quiero elevar una oración al Señor para pedir su dirección en este momento. Y quiero pedirte para que junto a tu familia puedas disfrutar del entendimiento, la comprensión. Y vamos a pedirle al Señor que sea Él con nosotros, aclarando nuestro entendimiento para fluir en esta verdad que Él está aportando a nuestras vidas. Padre, tú eres nuestro Padre celestial. Tienes propósito con cada uno de nosotros. Y en este momento te pido para que tu Espíritu Santo use la palabra, tu palabra que fluye como un río y que penetra lo más profundo de nuestro ser y que trae transformación conforme al diseño que tú has planificado. Te pido para que en el nombre poderoso de Cristo Jesús, mis palabras no sean mis palabras, sino que fluya la armonía del contenido de una verdad inspirada por Dios en la palabra y el Espíritu que habita en nosotros, para que juntos puedan lograr el impacto transformador que tú te has propuesto para nuestras vidas. Aquí estamos. Glorifícate, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Es interesante lograr comprender la dimensión que tiene la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu está basada en un fundamento esencial, y es el hecho de que el Espíritu Santo que habita en nosotros nos faculta, nos capacita, nos impregna de su poder y fluye en nuestro interior para guiarnos en nuestras tomas de decisiones. Y eso es muchas veces lo que no ocurre cuando nosotros no escuchamos la voz del Espíritu. Así que yo quisiera hoy titular a este mensaje poderoso de parte de Dios, que nuestra vida está involucrada con el diseño de nuestro Padre. Tu vida y la mía están involucradas con el diseño de nuestro Padre. Y esto es importante decirlo, porque a veces, sin darnos cuenta, nosotros partimos de experiencias vividas para determinar qué vamos a hacer y cómo vamos a vivir. Sin embargo, si olvidas la palabra, te olvidas del diseño y te olvidas del propósito. Y por eso Primera de Pedro, en un ambiente crucial donde la iglesia experimentó una huida o escapada de un ambiente
ambiente controlado en Jerusalén y comenzó a ser dispersada por diferentes regiones. La intención, a pesar de todo, era que las personas que huyeron de las condiciones extremas de inseguridad pudieran lograr encontrarse en ambientes adecuados para poder proclamar una palabra sin el impedimento que existía en la ciudad de Jerusalén. Y esto trae como consecuencia la dispersión de todos esos creyentes, hijos de Dios, que portaban la naturaleza del Padre y por lo tanto están comprometidos con su palabra. Pero ciertamente en este tiempo, y hay que ser honesto, hemos sido sacudidos en nuestra forma de confianza y en nuestra manera de asumir la vida de fe. Y hemos sido confrontados con las esferas que de alguna manera ponen a prueba nuestra calidad de confianza en Dios. Si nosotros operamos en ese sentido, estaríamos perdidos si no nos aferramos al ancla de nuestra fe, que es Jesucristo, y no nos fundamentamos en una verdad que ha sido revelada por el Espíritu a nuestro espíritu y que trae como consecuencia la aclaración de lo que Dios hizo por nosotros, lo que Dios es para nosotros y lo que Él desea que nosotros como hijos vivamos. Me llama mucho la atención porque el versículo 13 es una conclusión de lo que viene diciendo el autor, que viéndolo en otra versión nos habla del Espíritu Santo que fue enviado, y dice: el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¡Wow! Impresionante. Estas verdades que han sido otorgadas a la iglesia fueron otorgadas para que en cualquier tiempo en que vivamos sean puestas en evidencia, no solo con palabras, sino con hechos. Quiere decir que lo más importante para un hijo de Dios no es memorizar la Biblia, sino encarnarla en sí mismo. Es tomarla, digerirla hasta poder convertirla en una parte esencial de su ser. Por lo tanto, esta palabra que es impregnada en nosotros tiene un propósito, y es que el Espíritu Santo de Dios, obrando en nuestras vidas, producirá un milagro en la transformación de la comunicación de un evangelio eficaz y poderoso. Por lo tanto, si yo tengo la palabra, debo proclamar la palabra y no dejar a un lado mi compromiso con ella. Pero más que todo, hermanos, la intención de Dios es que esta palabra sea modelada en nuestra vida. Entonces, ahí partimos a decir que si la palabra de Dios está siendo modelada en nuestra vida, yo te hago una pregunta: ¿dónde está tu tiempo de meditación y de asumir la palabra? ¿Dónde está mi tiempo en el cual yo pongo en evidencia mi interés en darle prioridad a una palabra viviente? A veces, cuando somos puestos a prueba, lo que ocurre con nosotros es que de repente perdemos la perspectiva de lo que Dios quiere para nosotros. Por eso el autor dice que los ángeles anhelan mirar el espectáculo poderoso de que nosotros, sin haber visto a Dios con nuestros propios ojos, le hemos creído. Entonces la confianza extrema en Dios, el cual es el Todopoderoso, el único sabio Dios, entonces creará un escenario de expectativa y de expectación en los ángeles mismos que nos acompañan, al ver que nosotros, que no lo hemos visto, creemos en que Él es el único Dios todopoderoso. Y me llama la atención porque en el verso 13 el autor descansa con una cláusula de conclusión, y es la palabra por tanto. Esta expresión nos llama la atención para decirnos que lo que él va a indicar de ahora en adelante es lo que se espera de nosotros como consecuencia de lo primero. Así que si nosotros proclamamos una palabra poderosa que tiene poder para llevar a cualquier persona a un quebrantamiento y un reconocimiento de esa ausencia de Dios, entonces en este momento lo que debemos de hacer es ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Y para ceñir los lomos de nuestro entendimiento nos dice dos cosas esenciales que debemos de tomar en cuenta. Primero, siendo sobrios, y segundo, esperando por completo en la gracia.
¡Wow! ¡Qué poderoso! Como dice esta versión acá, como hijos obedientes, dice el versículo 13, estén preparados y usen de su buen juicio, pongan toda su esperanza en lo que Dios en su bondad les va a dar cuando Jesucristo aparezca. Es interesante porque si vivimos en un mundo que ha perdido la esperanza, entonces debemos tener una esperanza firme en Cristo. Esto implicará entonces que hay un ejercicio interior que tú y yo debemos de realizar. Vamos a hablar de este ejercicio espiritual que debemos de ejecutar cada día. Hoy me preguntó una persona que ha sido creyente por más de 25 años, se encuentra en un estado crítico de su fe, está teniendo grandes episodios depresivos y hasta deseos de pensamiento suicida, y me comentaba y me decía: pastor, yo quiero preguntarle algo. Entonces, ¿qué yo debo de hacer? Porque yo no veo la palabra de Dios como la veía antes. Y entonces me comentaba: yo no quiero que usted me hable de la palabra, no quiero que usted me comente de la palabra, no quiero que usted use la palabra para ayudarme. A mí no me interesa lo que el texto de la Biblia dice. Impresionante, ¿no? Porque tú pensar cómo una persona que ha sido creyente puede en un momento de su crisis de fe desear no escuchar la palabra como el consejo oportuno, sino esperar un consejo de un humano que no tiene más nada que vivir en la miseria de su humanidad caída. Yo creo que la palabra de Dios es una luz en medio de una tiniebla. En otras palabras, si yo digo que no la quiero, entonces estoy rechazando el diseño, el propósito y modelo que el Dios Todopoderoso ha diseñado para mi bien. Por eso el texto nos invita a ser sobrios. Y esta parte en espíritu, ser sobrios en espíritu, dice la versión Las Américas, dice: pongan constantemente su esperanza, dice, completamente en la gracia. Entonces, si yo pierdo mi esperanza con la gracia, estoy quedando totalmente abandonado. Un mundo que ha hecho un círculo para quitar todos los elementos que nos traía seguridad, todo lo que de hecho se volvió una distracción, ahora ha sido desinstalado. Yo quiero ver esto desde una perspectiva positiva. Quiero ver que todas las cosas que nos distraían en el mundo, todas las cosas que habíamos puesto en el primer lugar, todas las cosas que nos habían desenfocado del propósito de nuestro Padre Celestial, de lo eterno, ahora ha sido removido de nuestro entorno y nuestra zona de confort experimentó un pánico de cambio extraordinario. En medio de esta realidad donde perdimos la seguridad, ahora debemos de regresar a la fuente, debemos de regresar a la palabra y debemos de ser personas que estemos en nuestro sano juicio. Pero este sano juicio no va a medir con la vara y el estándar del mundo. Este sano juicio va a medir con el estándar de Dios, que ha sido declarado en una palabra viviente. Y de hecho, la palabra, el verbo encarnado que es Cristo, es exactamente lo que nosotros representamos en la tierra. Y yo te pregunto entonces, ¿cómo es posible que podamos perder la perspectiva de nuestra confianza en Dios por los anuncios y las declaraciones derrotistas y de miedo? No es posible. Si nosotros confiamos en una palabra viviente, una palabra que está conectada con lo eterno, no podemos dejarnos guiar y dejarnos colapsar por lo temporal. Nuestra intención es permanecer firmes, siendo sobrios. Eso significa personas que manejan el dominio propio. Y me llama la atención esto porque el dominio propio es producto del fruto del Espíritu. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así que cuando yo soy sobrio, yo seré sobrio en la medida en que estoy sujeto al Espíritu. Entonces, hermanos, vamos a detenernos un momento para pensar si estamos viviendo en sobriedad. Y la sobriedad es lo opuesto a estar embullido y entretenido con las telarañas del mundo.
La sobriedad es opuesta a la embriaguez de nuestras malas conductas y hábitos pecaminosos. La vida en el Espíritu es completamente una vida que camina sobre la plataforma del diseño divino y no le interesa un consejo que salga de la perspectiva de Dios. En otras palabras, como decía esa persona, no quiero escuchar la palabra de Dios. Y lo que decía era que tenía mucha rabia, que lo que tenía era deseo de morir. Entonces yo le pregunté a esa persona, como te puedo preguntar a ti hoy. Entonces yo dije, ¿qué es lo que está dentro de tu ser? ¿Qué está dominando tus pensamientos y qué está dominando tus acciones? Entonces la persona declaró: hay algo dentro de mí que me ha hecho entender que yo no quiero ni tengo ahora la intención de oír la palabra. Entonces me llegó un texto bíblico que lo comparto contigo, que dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando hablamos de la abundancia del corazón habla la boca, está diciendo que lo que hay por dentro gobernando nuestro espíritu es lo que saldrá a la luz. Si lo que yo he hecho no ha sido congruente con la medida de vida de fe que Dios me ha repartido, sino que yo he perdido el rumbo y me he olvidado de las verdades eternas que fueron compartidas para mí y que están allí para delimitarnos a nosotros cuál es el bienestar que Dios espera, entonces yo estoy negando la fe y por lo tanto estoy definiendo que mi naturaleza, en mi interior, lo que está instalado en mi espíritu, está simplemente saliendo como evidencia por haber sido expuesto ante una situación donde perdí la esperanza. Cuando una persona pierde la fe, entonces deja de ser sobrio. Cuando una persona pierde la fe, deja de esperar por completo en la gracia. Y esto significa un abandono rotundo a la verdad de Dios. Así que este texto nos lleva a entender que hay una gracia que se aporta a nuestras vidas y que en un momento determinado será manifestada en su totalidad. Esta gracia que porta la palabra dice que será manifestada en el día de Jesucristo. Esta gracia que será manifestada en el día de Jesucristo es una gracia que será impartida para ti y para mí y para todos aquellos que han declarado a Cristo con su boca y han creído en su corazón que Él es el verdadero Señor y Salvador de nuestra vida. Por lo tanto, yo te digo que lo que está dominando tu vida tiene que ser basado en lo que Dios declaró para ti, no en lo que el mundo te pueda decir de que tú eres. Así que el enemigo opera en lo siguiente. Y esta parte la voy a explicar. Es el hecho de que cuando nosotros violentamos principios eternos de la palabra y desobedecemos a esos principios, al violentar esos principios cruzamos la verja al otro lado. Si nosotros teníamos un principio que decía que no debemos guardar rencor o raíz de amargura, y guardamos rencor y raíz de amargura contra alguien, si hay un principio que nos dice a nosotros que debemos amar y no debemos contender con el otro, y de repente yo falto el respeto a esa persona, entonces yo crucé el cerco, ¿verdad? La cerca del otro lado. Eso quiere decir que esos principios que Dios establece son puestos para tu bien. Estos principios que Dios establece son como muros de contención para evitar que el enemigo te destruya. Entonces, si la Biblia te dice a ti que respete a tu hermano, que respete a tu pareja, que no permitas que te vayas al otro lado, que el muro de contención del respeto está para tu bien y para el bien de otro, entonces nunca cruces el irrespeto. Ese territorio no es de los hijos. Ese territorio le pertenece a los hijos de desobediencia, a los que nunca han conocido ni han experimentado el poder del Espíritu Santo transformando su vida. Por lo tanto, si yo te irrespeté, dile así a tu esposa: si yo te he irrespetado, yo quiero decirte que yo quiero regresar a aquel que estableció el diseño del límite del respeto, que es Dios. Yo tengo que reconocer que no podré librarme de ninguna condición en la cual yo atravesé el límite. Todos los límites que tú y yo hemos violentado no han sido restaurados por nosotros.
No tenemos el poder ni tenemos las condiciones para nosotros violentar, golpear al otro, regresar atrás y no volver a golpear. Eso significa que si tú rompiste el límite y violentaste al otro, cada vez que ocurra cualquier cosa, violentarás otra vez. A menos que reconozcamos que hemos fallado. Si yo reconozco que fallé, si reconozco que te golpeé, si reconozco que te ofendí con palabras hirientes, ahora yo tengo la oportunidad de reconocerlo, pedirle a Dios perdón y venir donde ti a restaurar tu vida con mis acciones, no solo con mis palabras. Eso quiere decir que si te ofendí, quiero que me perdones. Pero no solo eso, te demostraré con mis acciones que estoy genuinamente arrepentido. Porque de la única forma que yo puedo restaurar ese problema es regresando a la fuente, que es Dios, el que estableció el límite, para que Dios mismo me levante, me saque de esa zona de ilegalidad y me coloque de nuevo en el lugar correcto como hijo de Dios. Y ese es el punto. Si tú dices que amas a Dios y dices que crees en Él y dices que confías en Él, entonces Dios está esperando que lo demostremos con hecho. Mire lo que dice el versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Entonces, si estamos en una ignorancia en la vida pasada, donde no conocíamos el mundo espiritual, donde no sabíamos que había un mover de una situación que trasciende lo humano y lo que vemos, entonces ahora ya es diferente. Antes vivíamos en la oscuridad, no sabíamos que Dios era real. De hecho, oíamos de Dios, pero no habíamos tenido un encuentro con Él. Pero después de tener a Cristo, ya no somos ignorantes de eso. De hecho, ahora la ciencia está bombardeando la idea de que existe un mundo paralelo. Investíguelo para que usted vea. Ahora la ciencia está diciendo, parece que existen dos dimensiones y simultáneamente se están manejando. Y ahora parece que la ciencia está tratando de indagar para encontrar y confirmar que su hipótesis, que es la primera parte que se plantea, es cierta. Existen dos dimensiones, una dimensión en el plano donde vivimos y una dimensión que era desconocida hasta ahora, pero está ahí. Pero por Dios, la Biblia la enseña. Pues la Biblia te dice que existen seres espirituales que parecen incorpóreos a nuestra mentalidad humana, pero sí tienen cuerpos y se llaman ángeles. Pueden hacer, como nosotros le llamamos en una perspectiva, vamos a decir, más infantil teológicamente, ángeles caídos y ángeles que le sirven al Señor. Pero eso es un mundo paralelo, es una realidad espiritual real y contundente que afecta la vida del mundo, de la tierra, de lo material. Por lo tanto, la intervención de los ángeles, como dice el pasaje, que anhelan estar allí para oír que nosotros proclamamos la palabra, es un espectáculo para ellos. Dicen, ¿cómo Sixto, una persona con tantos límites, tantas dificultades, que nunca ha visto nuestro Padre, que nosotros lo hemos experimentado aún en la dimensión de donde fuimos y vimos lo grandioso que es Dios? ¿Cómo Sixto puede explicar de Él si nunca lo ha visto? Porque lo que tengo dentro de mí, el Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo en nosotros, nos muestra las profundidades y nos aclara lo complejo y nos hace ver simple lo que parece complicado, porque Dios, que nos injertó de su espíritu, nos capacitó y habilitó para que la palabra encarnada en nosotros sea la que marque la diferencia. Levántate de tu posición de comodidad, levántate de tu posición o silla de derrota, levántate sin importar lo que hayas creído y ahora aférrate a lo que tu papá te dijo en la palabra. Este es un tiempo de regresar a la palabra, este es un tiempo de regresar al entorno de la verdad y decirle al mundo que el Cristo que hemos creído trasciende las épocas y tiene control y está sentado en la majestad de las alturas. Este es un tiempo de empoderamiento donde tú y yo estamos llamados a ver la palabra como hijos obedientes. Entonces yo no puedo regresar atrás. ¿Cómo no? Yo no voy a seguir creyendo en Dios. Dios me ha abandonado, me siento solo. Estoy haciendo ayuno, estoy orando y no me doy cuenta como que Dios me responde. Mira, hay que revisar, como decía yo, una persona
A veces tú dices, ya no puedo más, tengo dos cosas con las cuales lucho y no puedo. Sí, pero mira, déjame explicarte que lo que pasa, es posible que esas dos cosas con las cuales tú estés luchando te hacen desenfocar de todas las demás que tienes pendientes. A veces tú puedes decirle al Señor, Señor, ayúdame aquí. Señor, te lo imploré otra vez. Señor, te dije esto. Padre, duré 3 días ayunando. Dios mío, he hecho tal cosa, hice una vigilia y son 2 cosas nada más que tengo pendientes. Y Dios te dice a ti, mi hija, abre tu entendimiento. Mi hijo, observa el entorno de tu interior, porque no son 2 las que estás cargando, tienes 10 y solo 2 estás enfocado. Atiende la totalidad de lo que te consume y yo te mostraré el camino de tu restauración. Y es el tiempo donde nosotros estamos llamados a velar por una palabra que está instalada allí para no conformarnos a los deseos pasados, los deseos que nos llevaban al pecado intencional que antes vivíamos. Ahora, como hijos obedientes, nosotros decidimos no conformarnos, no hacernos a la forma de nuestros hábitos pecaminosos, sino más bien, dice el verso 15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Y ahora mire esta palabra, en toda vuestra manera de vivir. Si dice que es en toda, incluye cualquier cosa. En toda significa con mis vecinos, con mi familia, con el entorno de trabajo, con las amistades, con mis hijos, con mi pareja y conmigo mismo. En mi relación con Dios, yo tengo que ser santo. Y esta identidad de ser santo está basada en que ya Dios nos santificó. Esta santidad que hemos recibido, llamada posicional, nos colocó en una posición legal para poder operar hacia el camino de una santificación más madura. Esta santificación madura, que se llama experimental, esta santificación es producida por la calidad de vida de obediencia. Así que si yo no soy santo, es porque yo estoy apartado de los compromisos de la palabra. Así que esa persona que decía, yo no quiero la palabra, yo no acepto eso, yo no creo lo que el texto dice, no se va a santificar nunca, porque está soltando lo único que puede llegar a su espíritu y reconfigurar su condición como hijo. Y muchas veces nosotros, sin saberlo, operamos de una manera tan incorrecta que cuando venimos a despertar no nos dimos cuenta que somos culpables. Porque la inclinación adámica caída nos lleva a culpar a todo el mundo, menos reconocer lo que nosotros hemos hecho. Así que está escrito, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces yo voy a decir, este temor no es miedo. Este temor está basado en una comprensión de la naturaleza de Dios. Quiere decir que si yo sé que Dios es santo, entonces yo tengo que tener un temor reverente que me comprometa a vivir agradándolo a Él en todo. Este es ejercicio que debo de hacer permanentemente. Y fue una pregunta que me dijeron. Me dijeron, entonces, ¿cuántas veces yo debo de ejercitarme con la palabra? ¿Cuántas veces yo tengo que asumir, tener una actitud responsable de los límites que yo he violentado? Entonces yo respondo, todo el tiempo de nuestra vida mientras estemos en la tierra necesitamos ser responsables de vivir cada instante de nuestra vida como si fuéramos hijos. Y en esa parte nadie puede negar que cuando un hijo de Dios vive empoderado por el Espíritu, no lo hace en su fuerza, no lo hace por su fama, no lo hace por su poder, no lo hace por su condición, lo hace porque Dios está produciendo el querer como el hacer por su buena voluntad en su vida. Así que el texto bíblico nos dice, si invocamos por Padre a aquel que juzga la obra de cada uno, entonces el resultado es vivir convencido de que Dios está chequeando cada acción que cometemos. Pero yo quiero hacer algo ahora contigo y plantearte este elemento importante. Y el elemento importante tiene que ver
entre lo dicho y lo hecho. Y el elemento importante tiene que ver entre la confesión y el verdadero y genuino arrepentimiento. La parte importante entre arrepentirse y tener remordimiento. Dos cosas diferentes que pueden mantener a un hijo en una actitud de ilegalidad y que puede llevar a que no te des cuenta. Por ejemplo, tú puedes decir, pero yo le perdoné, yo le dije que sí que lo perdonaba, pero todavía no me sale y me molesta lo que me hace y cómo vuelvo y me recupero si me sigue haciendo lo mismo. No, es que tú tienes que darte cuenta si tú no cumples aquí, si no cumples allá, si no cumples acá, si hay cosas por dentro que estás luchando, sobre todo las motivaciones que solo la ve Dios. Si mis motivaciones son erróneas, si mis motivaciones son pecaminosas, si mis motivaciones son inciertas, si mis motivaciones son completamente desenfocadas de la naturaleza de un hijo que ama, entonces el resultado nunca va a ser bueno. ¿Y sabe qué? Dios no mira la apariencia, Dios mira tu interior. Y por eso mucha gente persigue a otros que operan y andan con la misma cosa por dentro. Porque tú eres atraído por quien camina como tú. Tú eres atraído por quien habla como tú. Tú eres atraído por aquellos que por naturaleza son inclinados a una determinada condición. Y por lo tanto lo que tú portas es lo que hace que te atraiga a la gente así. Por eso tú y yo tenemos que regresar a la fuente otra vez. Tenemos que volver a la palabra. No podemos quedarnos enganchados en la situación de seguir a una estructura, a una persona que en realidad a quien debemos seguir es a Cristo y poner nuestros ojos en Cristo, porque si no lo ponemos en Cristo y colapsa el individuo, entonces colapsaré yo también. Mi fe tiene que estar en el ancla, en la roca, en la palabra viviente, en Cristo mismo, para poder lograr vencer lo que estoy enfrentando en mi presente y enfrentaré en el mañana. Ahí viene el punto. Lo que viene es más grande que lo que ha llegado. Y lo que vendrá puede poner a prueba mi calidad de fe a niveles que nunca yo lo he imaginado. Si hoy me sentí que fui imbatido, que fui golpeado por algo que yo no tenía fuerzas para librarme, déjame decirte, preparémonos, hermanos amados, para que en Dios mantengamos firme nuestra confianza en Él, a pesar de que tiemble la tierra, que nosotros sepamos que lo que Él declaró es la verdad y esa verdad nos hará libres. Y el texto bíblico nos dice que hay que tener presente en el proceso de vivir en temor y vivir en consagración a Dios. Hay que tener presente lo siguiente. La palabra sabiendo del verso 18, si lo pueden poner en pantalla, el verso 18 de Primera de Pedro capítulo 1 declara: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Ay, 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 déjame decirte qué es lo que pasa con eso. La palabra aquí, sabiendo, es la palabra ginosco. Es una palabra que habla de una experimentación. Eso quiere decir que no es solo intelectual. Así que sabiendo que fuiste rescatado significa que ya tú vives como un rescatado. Sabiendo que viviste de aquella manera como tú vivías, es porque ya tú sabes que ya no la vives de esta forma. Así que yo sé que yo estoy en una posición correcta, porque la forma de como yo vivía ya yo no la vivo más. Yo sé en mi interior, en mi espíritu, que lo que porto por dentro me sacó de aquel lugar de ilegalidad y me colocó y me trasladó en el reino del amado Hijo. Y en esta posición mis palabras ya no son mías. Ahora yo estaré impregnado del Espíritu para decirte una palabra ahora. Recibe la impartición del Espíritu, recibe la iluminación de Dios, porque Dios te ha escogido para grandes cosas. Dios te escogió para hacer contigo y conmigo una nación santa, un pueblo que ha sido adquirido por Dios para lograr llevar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú y yo estamos llamados a colaborar y contribuir en la edificación del cuerpo de Cristo, no a amilanarnos, no a agarrar las heridas para lamerlas, no para quedarnos en un pasado incierto, sino más bien para reconocer que lo que Dios ha declarado para ti, para mí, es una verdad innegable y eterna que llegará su momento de manifestarse. Por lo tanto, yo no puedo temer lo que me pueda hacer el hombre, no puedo temer lo que pueda hacer un sistema, no puedo temer lo que la gente proponga. Yo soy de aquel que me vino a formar en una verdad contundente y eterna que preparó mi espíritu para la eternidad.
Por lo tanto, lo temporal nunca será un obstáculo para la manera de vivir que yo tengo frente a mis ojos. El texto bíblico del verso 18 dice que esta forma en la cual fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, porque la vana manera de vivir significa infructuosa, dice que la recibimos de nuestros padres y no con cosas corruptibles. La forma en la que debemos vivir es una manera en la cual Dios sigue teniendo el protagonismo en nuestra vida. Es con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí entonces me detengo a pensar que todo está basado en lo que Cristo hizo posible, no en lo mío, sino en lo que Él logró. Quiere decir que tú y yo en Cristo somos más que vencedores, porque ya Él venció por nosotros. Quiere decir que Cristo, cuando derramó su sangre en la cruz, no solamente sació la demanda de justicia del Padre, sino que saciando la demanda de justicia del Padre, nos otorgó la justificación imputada, regalada y otorgada por gracia a nosotros, pecadores y culpables de nuestra condición de pecado. Por lo tanto, tú y yo nos levantamos y en el nombre de Jesucristo, por el poder de su sangre, ahora nos declaramos libres de toda influencia del mundo de las tinieblas, de todo pensamiento impuesto por un sistema corrompido y colapsado, y nos levantamos para decirle al mundo que el Cristo que hemos creído es un Cristo vencedor. Por lo tanto, no temeré nada, porque Dios es quien está conmigo. Y a ti que me ves y que compartes conmigo en este tiempo, te diré que te agarres de las manos con tu familia allí donde estás y que ores conmigo en este tiempo, entregando tu vida al único que pueda hacer posible la salvación y restauración de tu vida, no solo para este tiempo, sino para la eternidad. Ora conmigo allí donde estás en este momento. Padre, dile conmigo: reconozco que soy pecador y te pido, Señor, que perdones todos mis pecados. Dile conmigo: me pongo a cuentas contigo. Y te ruego, Señor, que escuche esta oración de mi corazón. Hoy te confieso con mi boca. Dile: y te confieso y te creo con mi corazón. Y te pido que entre a mi vida, me hagas una nueva persona. Y por tu palabra creeré que me estás convirtiendo en un hijo de Dios. Hoy te acepto, Señor Jesucristo, como el único, suficiente Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Jesús. Hoy me declaro, por la fe en tu nombre, un hijo de Dios. Allí donde estás, abrázate en familia, abraza a tus hijos, abraza a tus padres y dile en este momento: hoy en Cristo soy más que un vencedor. Que Dios continúe bendiciendo tu vida.